Como siempre, un gusto saludarte, darte la bienvenida a un nuevo programa aquí en nuestro encuentro. Y siempre lo digo, Sammy, nuestro encuentro de todos los días. Es una cita marcada con nuestros amigos. Exactamente, ¿verdad? Carola. Estamos contentos de recibir a todos los amigos que se dan una cita para estar con nosotros aquí en Destaques. Gracias por dejarnos entrar hasta su hogar a través de la pantalla, ¿verdad? A través de la señal de Nuevo Tiempo. Y un saludo especial ahí a todas las personas que siguen el programa en las plataformas digitales, porque nos están viendo en vivo también por ntplay.com. Y bueno, a las personas que están en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y el resto del mundo, reciban un abrazo de parte de Destaques. Así es. Y tal vez nuestros amigos que se están sumando recién a Destaques, comentarles lo que tú acabas de decir. En ntplay.com tenemos muchísimos programas de todas las áreas que nosotros tocamos aquí en el programa, así que pueden consultar el área que les interese, ¿no es cierto, Sammy? Algunos se identifican con finanzas, otros con temas espirituales, con salud, con tecnología, así que ahí tenemos una variedad de temas con muchísimo cariño para todos ustedes. Y hoy estamos dedicando el programa a finanzas. Aprendemos muchísimo en esta área. Finanzas, y el título, Finanzas para no financieros. Mira qué tema Curioso interesante. El título, ¿no? Exactamente, muy interesante, porque nosotros vamos a revisar ahí algunos conceptos. Realmente, amigo, ¿tú crees que es bueno tener un curso de finanzas sin estudiar la carrera, ¿verdad? Sin tener una licenciatura y demás? ¿Te puede servir? Carola, ¿tú cómo manejas más o menos las finanzas? ¿Tienes una agendita, el presupuesto o eres más tecnológica? No, yo soy más de libreta, de anotar. Inclusive, gracias a estos segmentos y temas de Destaques, te digo que he aprendido muchísimo junto a nuestros invitados. De hecho, hoy tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado y me ha ayudado mucho, Sammy, un tip que parece sencillo y que hemos repetido muchas veces aquí en Destaques. Llevar todas tus cuentas mensuales anotando. Por más pequeños, simples que sean mis gastos del mes, he gastado en esto y realmente funciona. Funciona. Yo, Carola, ¿sabes? Hago lo mismo, pero me gusta la tecnología, así que me he descargado un aplicativo acá en el celular que precisamente me ayuda a hacer todo eso de manera digital. Lo tengo en mi celular, así que el programa de hoy, amigos, nosotros vamos a dar algunos tips para que tú puedas mejorar tus finanzas. Vamos a hablar también acerca de los números rojos. Hay muchas personas que tal vez empiezan a utilizar, no sé, la tarjeta de crédito, se endeuda. ¿Cómo manejar las finanzas? Un tema importantísimo el que te traemos el día de hoy, y espero que ya estés listo y estés preparado. Nosotros tenemos una nota que producción ha preparado para nosotros con datos muy importantes. Vamos a ver la siguiente nota. En el mundo empresarial actual, la comprensión de los conceptos financieros es esencial, no solo para los profesionales de las finanzas, sino también para aquellos que trabajan en otros campos. Es importante tener conocimientos financieros básicos para cualquiera que desee entender cómo funcionan las organizaciones y tomar decisiones informadas en el ámbito empresarial. La importancia de las finanzas radica en su capacidad de comprender los aspectos financieros de una organización. Según los datos del Instituto de Finanzas Internacionales, una encuesta realizada a ejecutivos de empresas multinacionales encontró que más del 90% considera importante que los empleados no financieros tengan al menos un conocimiento básico de finanzas. La falta de comprensión financiera entre los empleados no financieros puede tener consecuencias significativas para las organizaciones en términos de toma de decisiones ineficaces, la falta de rendición de cuentas y oportunidades perdidas. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, la falta de comprensión financiera entre los empleados no financieros puede conducir a las malas decisiones de inversión, problemas de flujo de efectivo y pérdida de competitividad en el mercado. Por lo tanto, mejorar la alfabetización financiera entre todos los empleados, no solo los de finanzas, se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones en todo el mundo. Según un informe del Banco Mundial, las empresas con empleados bien informados sobre las finanzas tienden a ser más exitosas en términos de rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. Esto se debe a que los empleados que comprenden los conceptos financieros básicos
pueden tomar decisiones más informadas y alinear sus acciones con los objetivos estratégicos de la organización. Además de los beneficios para las organizaciones, el desarrollo de habilidades financieras también puede tener beneficios significativos para los propios empleados. Según una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Educación Financiera, los empleados que reciben capacitación en finanzas reportan niveles más altos de satisfacción laboral, confianza y seguridad en sus habilidades para tomar decisiones financieras. Además, la capacitación en finanzas puede mejorar las perspectivas de carrera y abrir nuevas oportunidades profesionales para los empleados en todos los niveles de la organización. ¿Cuáles son las principales preocupaciones financieras hoy en día? ¿Cómo llevas tú tus finanzas? ¿Qué haces cuando llegas a fin de mes, no es cierto? Y revisas todo lo que ha salido del bolsillo, Sammy. Qué preocupante es cuando nos descontrolamos a veces. Exactamente, Carola. Y sabes, hay una pregunta muy curiosa que nosotros vamos a hacer a nuestra persona que estará. Él es administrador de empresa. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos equilibrar nuestra vida ahí con viajes, algo que nos gusta, y tener un ahorro? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Te gustaría saber? Bueno, tienes que estar atento al programa del día de hoy, Carola. Así es, cómo ahorrar, cómo salir de los números rojos, de las deudas, cómo invertir de manera sabia, planificada. Esto y mucho más vamos a desarrollar junto a nuestro invitado en instantes nada más. Pero antes, consejos importantes aquí en Nuevo Tiempo y ya volvemos con nuestra entrevista. Estamos ya con nuestra entrevista hoy en nuestro segmento de finanzas, aquí en Destaques, hablando de las finanzas para no financieros. Y para ello nos acompaña un especialista en el tema, el licenciado Héctor Cole, que él es administrador de empresas. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, Carola, gracias. Un gusto para nosotros tenerte nuevamente. Héctor ya ha estado con nosotros en anteriores programas, siempre en el segmento de finanzas con su experiencia como administrador de empresas, Héctor. Y conocer un poquito, antes de entrar en nuestro tema, Héctor, tú tienes mucha experiencia. ¿Cuántos años ya vienes trabajando en esta área de finanzas? Wow. Muchísimo. Desde que me he casado. Ajá. Básicamente son 17 años de casado. 17 años. 11 años en banca y 6 años en el ámbito empresarial, ya con negocio en temas financieros, ¿no? ¿Tú tienes tu propio negocio? Sí, yo tengo una consultora empresarial, una SRL, de capacitación y consultoría, que apoyamos a emprendedores, a micro, pequeños empresarios, a llevar mejor sus finanzas a través de capacitación y cosas específicas que nos solicitan. Muy bien, 17 años de experiencia, así que muchísimo para aprender junto a Héctor Colque. Y hoy, Héctor, hemos elegido este tema que consideramos importante conversar, traer aquí a nuestra mesa de destaques: finanzas para no financieros. Yo me considero una persona no especialista en finanzas, pero todos tenemos que aprender a llevar nuestras finanzas, ¿no es cierto? Y justamente hoy vamos a dedicarnos a este tema y conocer cómo puedo yo llevar mis finanzas personales, ¿no es cierto? Organizarme, planificarme. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante? Porque justamente hay personas que dicen, no, pero yo las llevo como puedo, no estudio al respecto. No estudiamos al respecto, pero necesitamos saber lo básico para poder organizarnos, ¿no es cierto?, mes a mes con nuestras finanzas. ¿Por qué es importante comprender las finanzas personales y cómo manejar nuestro dinero, Héctor? Como decías, Carola, muy bien, las finanzas personales es un ámbito, las finanzas en general es un ámbito que está en todo. No nos podemos escapar. Exacto, en ¿no? todo. Si trabajamos en la parte pública, debemos aprender de finanzas públicas. Si trabajamos en la parte corporativa, finanzas corporativas. O sea, y lo más básico son las finanzas personales, que vienen desde la casa, ¿no? O sea, la enseñanza que tenemos que tener sobre el dinero, que normalmente si
tú te das cuenta, ni siquiera en la misma escuela nos enseñan educación financiera, ¿no? Entonces es como que salimos y... Un poco perdidos, ¿no? Muy perdidos, diría. Entonces como que quedamos a medias en ese sentido y no tenemos una instrucción, ¿no? Y bueno, es por eso que es muy importante y no es algo propio solo de los no financieros. Como dice el dicho, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Exacto. También personas de la misma área que tienen formación financiera tienen dificultades en manejar sus finanzas y lo vamos a entender en la charla conforme lo desarrollemos. Claro, hay muchos detalles para repasar dentro de este tema. Ahora, hay objetivos financieros que nosotros debemos tener, debemos trazarnos, ¿no es cierto? Es importante trazarnos estos objetivos financieros. ¿Qué pasos yo debo tomar para lograr estos objetivos, Héctor? Pues los objetivos financieros van a variar de persona en persona, porque todos somos un mundo y cada uno tiene perspectivas distintas. Entonces creo que en un principio es muy importante definir dónde te quieres dirigir primeramente, ¿no? Y alguna charla que habíamos tenido anteriormente que abordaba el tema del plan de vida, va dirigido justamente a eso. Entonces cuando yo tengo definido, me doy unas 2 horitas o un día para pensar en lo que yo quiero hacer, ¿a dónde apuntar? ¿A dónde le meta para llegar? ¿No? ¿A dónde queremos apuntar? De eso va a depender nuestros objetivos y metas financieras, ¿no? Porque de esa manera yo voy a poder decir, bueno, quiero esto, ahora, ¿qué necesito y qué recursos necesito para llegar a eso? Y también cuánto es el precio para llegar a eso, porque todo se puede monetizar en el tema financiero y eso me va a dar una dirección de decir, yo quiero llegar a este objetivo que es muy variable, ¿no? En cada persona varía. Sí, correcto. Eso es cierto, ¿no? Es muy variable de persona a persona dependiendo justamente cuál es mi meta, cuál es mi objetivo, a dónde quiero llegar y cuál es el camino que yo voy a transitar para llegar, ¿no es cierto?, a esa meta. Ahora, hay estrategias, porque todo en finanzas es con estrategias. ¿Qué estrategias podemos usar para presupuestar gastos mensuales y controlar nuestras finanzas? Que es a veces la preocupación mes a mes. Parece que no sé en qué se me va mi dinero, llego a fin de mes en números rojos. ¿Qué estrategias podemos compartir con nuestros amigos? Es importante entender algo antes de entrar a la estrategia propia, que las personas somos seres humanos emocionales, ¿ya? Es por eso que la conducta financiera que tenemos depende de las creencias que tenemos y de la forma en cómo hemos visto que nuestros padres, nuestros herederos, yo qué sé, han manejado sus finanzas. Entonces nosotros tendemos a seguir los mismos patrones de conducta con el dinero, ¿ya? Eso quiere decir que muchas veces tenemos que replantear las creencias y la forma en la que hemos visto el dinero cuando hemos visto que estos no se han presupuestado de repente de cierta manera. Entonces nosotros somos personas que tendemos a repetir, ¿no? Entonces las finanzas son muy racionales, como dices, ¿no? O sea, cuando se estudian es muy numérico y los números son muy precisos y todo, pero la realidad es que los seres humanos no somos racionales 100%, somos más emocionales. Entonces hay una rama de las finanzas que se llama las finanzas conductuales, que estudia un poco más la realidad de lo que ocurre día a día, ¿no? Que habla de esto, de las creencias, los sesgos, los errores que aprendemos del tema financiero. Entonces todo parte de ahí, de analizar primero el origen de cómo he aprendido yo a manejar mis finanzas a partir de la gente que me ha enseñado o lo que he visto, porque a veces no te enseñan, pero... Claro, pero has visto y tendemos, como tú dices, a repetir lo que hemos visto o aprendido. Claro, como cuando vemos cocinar algo, entonces lo mismo aprendemos a ver cómo ha manejado mi papá y mi mamá el dinero. Y ahí a veces aprendemos patrones de conducta que en función a los resultados que han tenido nuestros padres, deberíamos cuestionarnos para cambiarlas, modificarlas, ir a la raíz del problema y ver cómo puedo mejorar eso, ¿no? Entonces, de ahí van a hacer un presupuesto tal vez propio, muy personal, en el cual nosotros decidamos cómo queremos administrar el dinero, qué queremos, como con lo que partíamos, y a partir de ello hacer un presupuesto que se adapte a nuestras necesidades personales, ¿no? Porque no te puedo decir que hay muchas estrategias, pero realmente la conducta humana es tan compleja que las estrategias las sabemos, pero a veces las evadimos. Entonces, aunque sabemos,
las evadimos. ¿Por qué? Porque somos emocionales y tomamos decisiones emocionales. Entonces lo importante es hacernos consciente primero de lo que te había dicho, de cómo manejamos antes el dinero. Y lo segundo ya sería hacer ese estudio, y lo segundo, establecer ya cómo lo quiero manejar yo. Y en función de eso, definir un presupuesto adecuado a mi persona, a mis objetivos, a mis necesidades. Bien, bien. Qué importante. Volvemos al tema del objetivo, ¿no? Sí. Y nos ayudas a reflexionar cuando tú decías qué importante es replantearnos tal vez, ¿no? Cómo hemos visto a nuestros padres y hacer cambios o no, hacer ajustes o no, pertinentes a mis propios objetivos de vida, objetivos personales, importantísimo. Ahora, al hablar de ahorro, y es algo que bueno, yo creo que muchos tenemos una cierta dificultad, diría yo, ¿no? Ya controlar, organizarnos con nuestras finanzas es un poco complejo. El tema del ahorro ahora, ¿no es cierto? ¿Hay un correcto enfoque para el ahorro y la inversión? Y te hago una pregunta más. ¿Qué tipos de cuentas utilizar para estos propósitos? ¿Qué elementos podemos manejar dentro del tema de el ahorro y la inversión específicamente? Excelente pregunta. Mira, en realidad nosotros, como te decía, ya venimos con patrones y creamos un tipo de mentalidad respecto al dinero. Esa mentalidad, para volverlo más sencillo, porque estamos hablando no financieros, pueden ser dos. La mentalidad de consumidor o la mentalidad de inversor. ¿Ya? Entonces, una gran parte de nosotros nos formamos en un mundo de consumo y tendemos a tener más una mentalidad de consumidor. ¿De acuerdo? Por eso es que la publicidad y todo ello influye en muchas personas para que ellos tomen decisiones. Entonces, somos netamente a veces consumidores. Entonces, si nosotros ya nos volvemos, como se dice, amantes y excesivamente consumidores, con seguridad vamos a llegar a números rojos, ¿no? Entonces, ahí tengo que preocuparme, porque tengo que decir, bueno, ¿y por qué actúo como actúo? ¿Por qué mi conducta es esta? Y a veces no es un tema nuestro, o sea, no es un tema culpa nuestra, digamos, por ponerlo así en palabras simples, sino que simplemente hemos adquirido hábitos que hacen que seamos así, ¿no? Entonces yo tengo que preocuparme cuando ni siquiera puedo ahorrar un 10% de mis ingresos. Te pongo un ejemplo. Gano 10,000. Si no puedo ahorrar mensualmente, por decir, si tengo ese ingreso, por lo menos 1,000 bolivianos, entonces yo debo empezar a cuestionarme lo que hablábamos en un principio, las creencias, los objetivos que tengo y el tipo de mentalidad que tengo. En cambio, el inversor, no sé si tú te has topado siempre con personas que en todo ven dinero. En todo ven el negocio. O sea, ven un borrador y dicen, este borrador está barato, van al colegio y lo venden. O ven un chicle y con cualquier cosa. Parece que eso ya está en la mente de la persona, ¿no? De forma natural. A veces se adquiere, ¿no? De forma natural y otras veces se aprende también. Entonces, el objetivo está en darme cuenta que tengo mentalidad consumidor, estudiar eso y decir qué puedo hacer primero. La primera meta es empezar por lo menos a ahorrar un 10% de lo que ingresa, ¿no? Te cuento una anécdota. Un empresario muy reconocido de esta empresa que se llama, no recuerdo el nombre, pero una empresa que vende productos saludables, les puso una meta a los empleados para 5 años y les dijo, de todo lo que generen, ustedes van a vivir con el 50%, ¿ya? Van a vivir con el 50% y el 10% de lo que generen en la empresa, sea el ingreso que sea, porque los ingresos eran variables, lo vamos a poner en una caja de ahorros, un 10%. Al finalizar 5 años, los empleados primero estaban un poco desilusionados del tema porque sentían que les estaban privando de su dinero, ¿no? De una parte de su dinero. Pero finalmente, de ese 10%, después de 5 años, ellos lograron acumular en pequeñas cositas un sustento ya como para empezar a hacer un patrimonio solvente para ellos mismos. Entonces ahí se dieron cuenta del poder del ahorro, ¿no? Entonces si no nos damos cuenta de eso y tenemos la mentalidad equivocada tal vez, porque muchos pensamos, vida solo hay una sola y hay que aprovechar, ¿cierto? Pero ¿a qué te conduce eso? Eso te conduce a la mentalidad de consumidor, a no prever tu futuro. Entonces, cuando tú piensas 100% si no estoy en desacuerdo, ¿no? Que podemos pensar, pero si nuestra mentalidad es netamente basada en eso,
con seguridad tenemos una mentalidad de consumidor. Y vamos a llegar con números incluso negativos, como decías, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo que empezar a estudiar la mentalidad de inversión, cómo funciona. No para tal vez volverme inversor, pero para aprender cosas que primero me permitan generar un ahorro y luego, si mi forma de ser me lo permite y demás, tal vez emprender algo en base a un ahorro. Qué excelente. Héctor nos está ayudando, ¿no es cierto?, a pensar justamente, ¿no? ¿Cómo está mi mentalidad? ¿Qué mentalidad tengo? Me encantó eso de hacer ese análisis, ¿no? ¿Soy consumidor? ¿Soy inversor? ¿Soy más esto? ¿Soy más el otro? Vamos a continuar con más detalles en nuestro programa. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida estaremos ya con Samuel en la mesa. Quédate con nosotros. Estamos de vuelta en nuestro programa, hoy en nuestro segmento de finanzas, hablando acerca de las finanzas para no financieros, junto a nuestro invitado, el licenciado Héctor Colque, administrador de empresas. Estamos ya con Samuel aquí en la mesa, hablando de un segmento que yo sé que te gusta también, Sam. Exactamente, Carola, y quiero dar nuevamente la bienvenida a Héctor. Héctor, es muy bueno tenerte acá en el programa. Hay muchas personas ahí que, cuando grabamos con Héctor, Carola, las personas ahí comentan, tiene ahí sus seguidores y es bastante bueno. Yo también sigo ahí las redes sociales. Él tiene un instituto online, ¿no, Héctor? Es bastante bueno. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy, que ya estamos hablando acerca de las finanzas, Caro, nos hace pensar un poco, ¿no? Porque creo que todos estamos involucrados en este tema, ¿no? En algún momento gastamos, cuando uno es joven, tal vez no se proyecta, no piensa que más adelante va a ser adulto y que necesita saber de finanzas, ¿no, Héctor? Y en ese sentido, es importante que nosotros podamos educarnos sobre este tema sin la necesidad de estudiar tal vez una licenciatura. ¿Eso ayuda, Héctor? Totalmente, porque la formación financiera es integral, ¿no? Es como la alimentación. Deberíamos formarnos mucho en nutrición, que creo que tiene un espacio también, y los felicito por eso, que es algo que a veces no se aborda, ¿no? Día a día. Y otro tema vital es el tema de las finanzas, ¿no? Que todos nos involucra. Tú escuchabas, Sami, también que al inicio estábamos hablando de un análisis que me parece que es importante hacer todos. Héctor decía, ¿cómo es mi mentalidad? ¿Con cuál me identifico? ¿Soy más inversor? ¿Soy más consumidor? Y eso es excelente, ¿no es cierto? No por el hecho de que yo esté pensando sí en ser una inversora, dedicarme a la inversión, pero sí conocer qué mentalidad tengo, entenderme, ¿no es cierto? Y en relación a eso, ¿cómo educarnos, Héctor? ¿Cómo educar sobre temas financieros? Hemos hablado ya de la inversión, el ahorro, por ejemplo, para la gestión de crédito, para la jubilación, porque tú hablabas de hábitos y siempre reforzamos eso, ¿no es cierto, Sami? Si yo tengo ciertos hábitos, pero no me están ayudando a llevar de forma correcta, adecuada mis finanzas, tengo que cambiar, replantearme acerca de esos hábitos, hacer ajustes, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? Creo que lo más adecuado, o sea, yo he visto, ¿no? en la vida diaria que lo que te enseña más es la experiencia. A veces nuestros propios errores nos enseñan mucho, ¿no? Pero una forma general de administrar el dinero podría ser la siguiente, ¿no? Abrir por lo menos tres cuentas, una donde tú separes lo que es para vivir, tu gasto familiar. Otro lo que te decía, ese 10% para el ahorro, ¿no? Y otro porcentaje, que eso dependerá de las personas, pero yo digo 50% siempre mínimo tienes que dejar para vivir, ¿no? El problema es que a veces hacemos 110% para vivir, ¿no? Y no dejamos ni margen para el ahorro, exacto, ¿no? Otro 10% te decía para el ahorro, ¿no? Otro porcentaje también es bueno invertir en nosotros mismos. Hablamos de la mentalidad de inversor, ¿no? Sí. Y a veces decimos nosotros no tenemos capital, no sé, para empezar un negocio. ¿Cómo voy a hacer un negocio, no? Pero nuestra primera inversión podemos ser nosotros, ¿no? Entonces podemos invertir, por ejemplo, en capacitación o en lo que nos interese, ¿no? En algo que nos interese, que nos forme y que nos eduque, como el tema de la educación financiera, ¿no? Entonces invertir en educación, en mi formación también es importante, porque hay personas que piensan que terminando la universidad ya se acabó su formación, ¿no? Exacto. Entonces no, hay cosas que también hay que educarnos por nuestra propia cuenta,
porque a veces no hay la información y es importante saberla. Sí. Entonces, esas 3 cuentas, ¿no? Una para vivir, otra para el ahorro y otro porcentaje para educación, formación, si quieren ahí pueden incluir premios como hacer viajes, etc. Si yo ya aprendí a controlar bien estas 3 cuentas y ya tengo ahorro, tal vez puedo agregar una 4ª cuenta que se llama inversión. ¿No? Porque si ya tengo una parte de ahorro, tal vez de ese ahorro que tengo en un año, tal vez un porcentaje puedo ir destinando a la parte de inversión. Una inversión más como un negocio o una fuente alternativa de pago a la actividad principal que tengo, ¿no? Si manejo bien todo esto, ¿no? Si manejo bien todo esto y digamos que ya quiero pasar de ser un funcionario de alguna empresa a ser un emprendedor, entonces tengo que pensar que ya no voy a tener AFP y jubilación, ¿no es cierto? Ya no voy a aportar. Entonces tal vez tenga que aumentar un porcentaje también, que puede ser de un 5 o un 10%, que es lo que normalmente se va a la gestora ahora, ¿no? Ese 5 a 10% puede ser nuestra previsión para jubilación, ¿no? Entonces todo es un proceso, como puedes ver. Primero tengo que empezar desde el elemental. Y a veces ese 50% voy a sentir que no me va a alcanzar. Pero yo tengo que ver de ajustarme a eso de la mejor manera posible. Porque la clave de las finanzas personales está en los gastos, no en cuántos ingresos genero. Está en cómo controlo mis gastos. Cuánto sale, no cuánto entra. Sí, esto es interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden pensar y decir, no, bueno, yo, no sé, estoy ganando $1,000, entonces tranquilo. Pero hay otras personas que tal vez están, no sé, $500 o $400. ¿Es posible hacer todo esto, Héctor? Porque uno se puede sentir un poco hasta desanimado, ¿no? Y dice, pero yo no tengo muchos ingresos, ¿cómo voy a tener 3 cuentas si apenas, no sé, al mes estoy con $400, no sé, o tal vez menos, ¿no? En el caso de muchas personas. Pero es bueno, Héctor, en el sentido de que también son pasos, ¿no? Y que la persona tal vez quiere emocionarse y quiere abrir las 4 o 5 cuentas. Estamos hablando de hacerlo por pasos. Por procesos, ¿no? Por procesos, obviamente una persona que tiene un ingreso limitado pensará primero en vivir, que obviamente es lo más importante, pero un 10% yo creo que cualquier persona puede abordar, ¿no? Si se organiza, ¿no? O sea, si ve algunas cosas que puede organizarlas mejor en sus finanzas, porque a veces sobreestimamos algunas cosas porque igual tenemos creencias. Te pongo un ejemplo, ¿no? Llega una oferta y decimos, no, hay que aprovechar la oferta, en especial las mujeres, ¿no? Hay que aprovechar la oferta porque ahora está barato y me vamos a comprar, digamos, 5 pares de zapatos. Solo, ¿no? Porque está en oferta, solo no porque está en oferta. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque nos gustan los zapatos y, como decíamos, conductualmente somos distintos a cuando estudiamos las finanzas de forma racional. Somos más emocionales. Entonces, lo que tenemos que aprender es conocernos muy bien para ver qué cosas están filtrando de forma innecesaria nuestras finanzas como gastos que no son necesarios, ¿no? Que a veces nosotros sobredimensionamos más por un gusto personal que por algo que necesitamos. Es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, gracias es por para pensar, ¿no? Para analizarnos, ¿no? y tomar acciones. Y especialmente, bueno, ahora que ha pasado así un par de meses iniciando el año, creo que hay muchas cosas que nosotros necesitamos reorganizar en nuestra vida, ¿no? La vida financiera, porque todos en algún momento vamos a llegar, ¿no? A este punto. Todos ganamos, ahí empezamos a ganar poco, ganamos más, pero tiene que ver con la disciplina también, Héctor. Estamos hablando de disciplina en este caso. No sé si esto cabe, este concepto ahí. Claro, la disciplina es muy importante, ¿no? Es muy importante, pero más importante es hacerte consciente. Porque si no te haces consciente, aunque tú quieras, no vas a tener disciplina. Porque primero tienes que hacer una introspección de decir, a ver, ¿cuáles son mis creencias? Lo segundo, reflexionar sobre eso y ver, ¿no? qué resultados han traído en tu entorno. Ver los resultados, hasta si no tienes un entorno, familia, los compañeros, yo qué sé, uno se da cuenta, ¿no? Empezar con la regla del 10%, ¿no? Por lo menos mínimo 10% de mi ahorro. Y luego ir con el proceso, ¿no? Luego ir con el proceso y cambiar la mentalidad de decir, no, o sea, esto tal vez que era una creencia familiar, he visto el resultado y no porque sea mi familia la tengo que aceptar. Entonces, hacer conciencia y decir, de repente, esto no me conviene. Entonces, tengo que cambiar. Entonces, cuando te haces consciente de eso, cuando a veces, ¿no? Decimos, las personas aprendemos a veces un poco a la mala, por experiencias malas, o podemos aprender por sabiduría, porque vemos a alguien que lo sabe hacer, pedimos consejo y ya.
pero somos un poquito más masoquistas. Entonces nos vamos un poco más por aprender a la mala. Por eso decía, la que mejor nos enseña es la experiencia, ¿no? Entonces es importante a veces de una u otra forma hacer conciencia. Estos espacios, por ejemplo, nos ayudan a nosotros a adquirir alguna sabiduría de no tener que aprender a la mala, sino tener un espacio donde hagamos conciencia y comprendamos y podamos mover el chip. Exacto, exacto. Y de eso se trata, ¿no? En el programa, por eso siempre decimos traer temas que nos ayuden, que podamos reeducarnos inclusive, diría yo, ¿no? Reeducarnos en aquellas cosas que necesitamos cambiar. A veces es difícil, no es fácil, pero reeducarnos. Ahora, si hablamos de las preocupaciones financieras, porque hay muchas preocupaciones en general, ¿cuáles son las mayores preocupaciones financieras en este momento y cómo podemos abordarlas? Tú, en tu experiencia, son 17 años de experiencia, tú haces consultoría, me imagino que te llegan muchas preocupaciones de la gente. ¿Cuáles podemos mencionar? Yo podría mencionarte 3 que son habituales en el día a día que voy llevando, ¿no? Primero, el tema de las deudas. No sabemos manejar las deudas. Entonces, al ser seres emocionales, a veces tomamos decisiones también así. Te pongo un ejemplo. Viene un pariente y te dice, por favor, estoy pasando por un momento difícil, préstame. Y uno que a veces tiene un corazón, ¿no? Me da pena, te voy a ayudar. Me da pena, ¿sabes qué? A mi comadre le he visto así, todo bien triste. Bien. Y tú le prestas, ¿no? Tomas una decisión emocional, no racional. ¿No? Entonces somos así los seres humanos. Entonces, a veces nos metemos en muchos problemas por el tema de las deudas, ¿no? Porque luego nos falta dinero a nosotros y la gente se va a prestar sin información de personas que llegan después a hipotecarle la vida un poco más, ¿no? Sí. Entonces eso es un tema importante. Otro, la desorganización financiera. Justamente el no tener estos elementos claros y por lo menos en la etapa básica ponerlas en práctica. Ahorro, vivir. Luego ahorro, vivir, invertir en mí, luego hacer inversiones, emprendimiento, la jubilación y todos los temas que estamos tratando, ¿no? Es otro tema que veo que habitualmente es fuerte en las personas. Y 3, la incertidumbre económica, ¿no? Hoy en día estamos viviendo tiempos de mucho cambio y las personas tienen miedo a qué va a pasar en el futuro. Nada más la inteligencia artificial se ve que puede reemplazar tantos empleos y hay que cada día evoluciona mucho. Entonces nos quedamos a veces impactados por qué va a pasar por la incertidumbre y a partir de eso también se puede ver mucho desempleo, ¿no? Esos son los 3 factores que yo veo comunes. Bien, bien. Y es cierto, es nuestra realidad, ¿no? Exactamente. Sobre todo el último tema, yo creo que eso es general. ¿Qué va a pasar? Y nos genera esa duda y esa incertidumbre, como bien lo dice Héctor. Exactamente. ¿No? Yo voy a dejar una pregunta ahí para Héctor, que tiene que ver con el uso de la tarjeta de crédito, los préstamos, que hoy en día está muy de moda, ¿no? En nuestro país la gente recién está comenzando con esto de la tarjeta, tal vez. En otros países ya es algo normal, habitual, ¿verdad? Pero te voy a dejar con esta pregunta, si realmente esto es saludable para nuestra economía personal, el uso de la tarjeta de crédito, Carola. Bien, la tarjeta de crédito. Pero tenemos un recado importante, tenemos una invitación para nuestros amigos. Aquí siempre te recordamos esto y es importantísimo y queremos que te sumes a una gran familia, Sammy. Exactamente, y hablando acerca también de presupuestos, Carola, las personas que ven en la programación de Nuevo Tiempo pueden tener un presupuesto ahí para Ángeles de Esperanza. Así es, Ángeles de Esperanza es una familia nosotros decimos, porque son personas que de manera voluntaria hacen su aporte económico para que nosotros podamos seguir difundiendo, ¿verdad?, este tipo de programas como Destaque, los programas de Nuevo Tiempo, tanto en la televisión, la radio, las redes sociales, y todo eso es gracias a tu aporte voluntario. Así que tú puedes hacer también dentro de tu presupuesto hay una ventanita que diga Ángeles de Esperanza y hacernos llegar tu donación de manera mensual, de manera, no sé, bimestral, semestral, y de esa manera muchas personas más podrán conocer este tipo de contenido en las diferentes plataformas que nosotros tenemos. Ingresa ya ahora mismo al sitio que aparece en tu pantalla, que es angeles.nuevotiempo.org, para enterarte de todos los proyectos que tenemos
negocio en Nuevo Tiempo y no lo pienses más. Tú puedes ser parte también de la familia de los ángeles de esperanza que tenemos acá en Nuevo Tiempo. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa. Luego de estos consejos que tenemos acá en Nuevo Tiempo, estaremos retornando hablando más acerca de las finanzas para no financiar. Nos vamos a la pausa y ya retornamos. Finanzas para no financieros es el tema que compartimos hoy aquí en nuestro programa junto a nuestro invitado, el licenciado Héctor Colque, administrador de empresas. Y dejamos una pregunta al aire. Estábamos hablando acerca de las famosas tarjetas de crédito. Exactamente, Carola, ¿no? Y es el hecho de, Héctor, ¿cómo nosotros podemos evaluar si nos vamos a ir por la tarjeta de crédito, ¿no? Que ahora, como te decía, ¿no? Si bien acá en Bolivia la gente está empezando ya a utilizar, en otros contextos es algo ya totalmente normal, ¿no? Dentro de la economía de las personas. ¿Esto es saludable, no es saludable? ¿Cómo podemos abordar este punto? Depende del contexto. ¿Qué ocurre? La tarjeta de crédito es un producto para consumo. Ya habíamos hablado de la mentalidad del consumidor. Sí. Entonces, si tú eres consumidor, ¿qué va a potenciar? Tu consumo, ¿no? Tu consumo. Entonces, en vez de tener números negativos de 100, 120, 130 negativo de meses adelantados. Entonces, en ese caso, claro que no es muy conveniente. Pero si tú tienes una mentalidad de inversionista, es diferente. En mi caso, por ejemplo, yo lo uso para negocio. Tengo mi tarjeta de crédito y con mi tarjeta de crédito hago pagos con Facebook. Y aprovecho que tienen las tarjetas de crédito también tienen sus ventajas. Sí, si tú pagas la totalidad en ciertos rangos de fecha, ¿ya? En ciertos rangos de fecha, eso no pagas nada de interés. Entonces, si yo lo utilizo esto como una línea de crédito para mi negocio y en otras palabras, invierto en mercadería, luego la cubro, no llevo a pagar nada de interés. Entonces, qué maravilla la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, mucho depende de la mentalidad que tengas. Es peligroso cuando tú tienes mentalidad de consumo. Pero es muy beneficioso si tú tienes mentalidad de inversión. Excelente. Yo estoy viendo que tenemos que desarrollar esta mentalidad de inversor porque nos trae beneficios, nos trae ventajas, ¿no? Quien utiliza la tarjeta, quien mal utiliza la tarjeta de crédito, te puedes ahorcar con la tarjeta de crédito. Es una realidad. Exactamente. Es una realidad. Y creo que aquí volvemos nuevamente a este punto que creo que es importante. Lo hemos hablado, ¿no? En diferentes programas siempre lo mencionamos, pero lo importante de tener esa educación financiera, ¿no? De manera personal, tomar un curso. Y solamente, Héctor, ¿cómo es que la persona puede, no sé, tomar un curso? ¿Qué tendría que hacer para poder educarse financieramente? Y si a la vez, no sé, si estamos hablando por una persona mayor, tal vez ya es tarde o nunca es tarde para estudiar estos temas de finanzas, un joven, ¿qué consejo podemos dar en relación a esto, Héctor? Nunca es tarde, ¿no? Ahora estamos en una época donde la información es abierta. Entonces depende de nosotros, ¿no? Incluso podemos encontrar educación gratuita de personas que tienen información muy valiosa que nos puede ayudar a entender mejor esto. Entonces, es una decisión. ¿Te das cuenta? Es saber, no sé, es como el alcohólico. Primero reconoce si es alcohólico y luego dice, bueno, ya reconocí que soy alcohólico, ahora quiero dejar de ser alcohólico. Entonces, ¿dónde acudo? Alcohólicos Anónimos. Lo mismo es la información. Entonces yo quiero cambiar mi mentalidad, como decía Carola, de mentalidad de consumidor. Tal vez no voy a seguir siendo consumidor, ya, pero quiero aprender también de esto para balancear mi vida. Entonces simplemente está en la decisión de buscar la información y decir, yo quiero hacerlo. Excelente. Bien, un cambio, ¿no? Un cambio. Ahora, Héctor, ¿cómo manejar las deudas, por ejemplo? ¿Qué medidas tomar para proteger, en todo caso, mis finanzas personales? Medidas prácticas que podamos compartir con nuestros amigos. Las deudas más comunes en las personas son 3. Por tarjetas de crédito, que está volviendo ya más común, ¿no? Se va a poner de moda en nuestro país. Segundo, los créditos de vivienda y créditos para autos nuevos. O sea, es algo que es, como se dice, en la parte crediticia lo calienta mucho el consumo. ¿Ya? Y es que simplemente a veces no hacemos números y, como les decía, nos dejamos llevar por esta mentalidad de consumo. También para a veces adquirir casas a crédito, ¿no? Y ahora hay tanta facilidad que incluso uno se puede financiar un 100% para una vivienda,
pero no se da cuenta de lo que implica comprar una vivienda, ¿no? El interés parece bajo, ¿no? Pero la estrategia que tienen muchas veces en el sistema financiero es los primeros 7 años me pagas la mayor cantidad de interés, casi más del 60% de la deuda se paga en los primeros 7 años en intereses. Por eso es que mucha gente siente que no paga nada y que nunca se acaba su crédito, porque son a largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de 7 años, si la casa la has comprado en 100,000, la casa ya te vale 200 y algo mil, más del doble, ¿no? Entonces, esos números no hacen las personas. Y es ahí donde a veces a mitad de camino uno se da cuenta y dice, pucha, ¿no? Pero la emoción de la casa y demás cosas. No digo que esté mal comprar casa con crédito, pero hay que saber hacerlo con una estrategia. Claro. ¿No? Un mínimo de aportes, recomiendo yo, de un 30% de aporte propio. Claro. ¿Ya? Un mínimo de aporte. Y asegurarme que yo voy a tener un flujo, o tengo por lo menos 2 fuentes de ingreso, por si me falla una, para los próximos 5 años. Porque los próximos 7 es donde más fuerte pago la deuda. Entonces, si yo aseguro eso y voy pagando más de mi cuota, por decir, digo, no voy a pagar, mi cuota es 3,000, voy a pagar 6,000, voy a hacer un esfuerzo. Claro, para ir amortiguando. Para ir amortiguando. Entonces, ¿qué crees que pasa? Que le volteas el negocio al banco. Entonces, ¿qué haces? Llegas a ahorrar mucho interés y ahí sí puede ser conveniente comprar una vivienda, pero hay que hacerlo de forma estratégica. La vivienda ya no te cuesta el doble, has puesto 30% de aporte que no tiene interés, es tu dinero, ¿no? El ahorro es importante para eso, para dar el inicio, y 5 años que has amortizado muy fuerte al flujo, tiene el efecto contrario. Claro. O sea, ya debes solamente un 30% posterior, que ya puede ser muy sencillo de pagar y tienes casa propia. Claro. Pero mucho depende también de las decisiones que toma cada persona. Y como un consejo importante, me parece interesante, ¿no? Tener algo, un porcentaje propio, ¿no? Exacto. Porque hay muchas personas, como tú dicen, que se endeudan en el 100% al comprar una casa. Y es pesado. Y ahí, ¿no? creo que entra muy bien el término de planificación, ¿no? No es que uno emocionalmente dice, voy a comprarme una casa, voy mañana al banco, el préstamo. No, o sea, tenemos que planificar. A veces va a requerir de unos años de planificación, ¿no? Porque es un gasto fuerte, considerable, pero tiene beneficios también, ¿no? Entonces creo que la planificación entra en todo aspecto de nuestra vida y especialmente en las finanzas. Hablando un poquito acerca de esto de la planificación, Héctor, ¿cómo nosotros podemos planificar a largo plazo, ¿no? Pensar en nuestro futuro, pensar en la jubilación, que ya lo hemos tocado, ¿no? Es importante planificar y tener un panorama claro de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y pensar, ¿no? Porque esto, por ejemplo, de la jubilación, creo que hasta puede llegar a ser un tema cultural, ¿no? Tal vez en nuestro contexto la gente no piensa en la jubilación, ¿no? Y tú ves personas, es increíble, ¿no? Acá hay personas de 80 años que siguen trabajando, ¿no? Y uno dice, nunca van a descansar. Sí, el tema de la jubilación es un tema muy sensible porque normalmente nosotros no sabemos, pero cada mes cuando aportamos a nuestro fondo de previsión, aportamos un 13%, ¿no? Entonces, cuando nosotros también no tenemos ese fondo de previsión, también deberíamos aportar, independientemente del empleo, un 13% si no lo tengo para mi previsión. Entonces, la idea es simplemente no dejar de hacer lo que hacemos, porque ya estamos acostumbrados a que nos descuenten, ¿no? Entonces simplemente hacernos conscientes nuevamente y decir esto para mi jubilación, porque de repente no quiero trabajar tantos años, decido jubilarme y ya tengo un fondo de ahorro personal que no necesito que me lo descuenten, que además me ponen restricciones para dármelo si yo quiero recuperarlo, ¿no es cierto? En el tema de lo que es los fondos de jubilación, no puedo recuperar el total, me lo van dando por partes, como se dice, ¿no? Entonces yo puedo tener mi propio fondo de jubilación. Y ahí viene la importancia de la planificación. Como en el caso del crédito de vivienda, que igual es una decisión a largo plazo, porque a veces los créditos son a 15, 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, primero, educarnos en la mentalidad de inversor y 2, asesorarnos. Porque si no somos del área, es importante que busques a alguien que es del área, que te haga los números, porque al final de cuentas, pagar, por decir, $300, $500 a una persona que está ahí, no tiene nada de comparativo con meterte un problema a 20 años. ¿Cuántos años vas a pagar de intereses? Entonces, a veces $300, $500 te pueden dar una visión clara de la decisión que estás tomando. Y si no sabes hacer un plan, pues hacer que alguien te asesore para que hagas tu plan.
claro, ¿no? Tu plan financiero, y este asesor te ayude a llevar esas cuentas con la visión que tú tienes y te la adapte, ¿no? Es una solución. Exactamente. Exacto. Me encanta, Héctor, porque nos lleva en todo momento a replantearnos, a reeducarnos, a hacer todo ese ejercicio. A pensar si realmente nuestras finanzas están bien, ¿no, Caro? Exacto, exacto. Ahora, volviendo solo al tema de las deudas, estrategias para salir de las famosas deudas, Héctor. Bueno, la primera estrategia parte de uno mismo, ¿ya? De tener la voluntad de honrar las deudas. ¿Por qué pasa? Muchas personas no tienen la voluntad de honrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces no porque no quieran, sino porque no están en la condición económica. Pero algo muy importante que hay que entender, el acreedor o la persona a la que le adeudas, ¿ya? Es mejor que le pagues, si le pagas 2.000 bolivianos al mes, por decir, ¿ya? Es mejor que le pagues, aunque 100 bolivianos al mes, pero que le pagues. Entonces, volvemos al tema de la planificación, ¿no? Si ya tengo un cúmulo de deudas ahí que me ha acumulado y no sé cómo manejarlas, la primera situación es reconocer que quiero honrar la deuda. Segundo, nuevamente, buscar asesoramiento, buscar una guía para que te ayuden a ordenar esas deudas, te ayuden a elaborar plan de pagos con cada uno de tus acreedores en función a la situación financiera actual que tú tienes, ¿no? Incluso se puede planificar un ahorro en ese aspecto, si queremos ver, porque tampoco vamos a dejar, a veces hay personas que dicen, no, voy a dejar de comer para pagar las deudas. No, tampoco hay que llegar a ese extremo. Pero hay personas que sí tienen ese pensamiento. Es que te estresa, ¿no? Es una situación bien complicada donde la gente no puede dormir, tiene insomnio, está estresado, ansioso. Y tiene la presión. Sí, la presión alta. O sea, es algo serio, ¿no, Héctor, esto de las deudas? Pero si uno replantea, planifica, programa, entonces el último paso es sentarte con tus acreedores, serles honestos y decirles, bueno, esta es mi situación ahora y puedo pagarte este tanto por tiempo, tal vez acompañado de tu asesor financiero, y decir, bueno, esto podemos cubrir, pero quiero honrarlo. Sí. Entonces, el acreedor, algunos tal vez se van a cerrar, pero una gran parte va a decir, o sea, al menos voy a ir recuperando esto. Importante. Es realmente... me gusta mucho también, Héctor nos lleva a reconocer la necesidad de, si yo no sé, porque hay que reconocer, si yo no estoy sabiendo, en última instancia, reconocer o no estoy sabiendo llevar mis finanzas, tengo que reconocer que necesito ayuda y asesorarme, ¿no es cierto? Claro. Antes de continuar generándome problemas a mí mismo, por último, ¿no? Bueno, antes de nuestras conclusiones, tenemos algo especial para ti y quiero que Samuel nos comente. ¿Qué tenemos para nuestros amigos también? Bueno, Carola, justamente he encontrado una frase que habla acerca de las deudas, ¿no? Un tema importantísimo, amigos, en este material que tengo en mis manos, que es la revista Esperanza, pero en su versión que precisamente habla acerca de la educación financiera, pero a la luz de la Biblia. ¿Será que la Biblia habla acerca de la educación financiera? ¿Te gustaría saber? Bueno, tú puedes solicitar este material y te voy a leer lo que dice acá en el capítulo 8, que habla acerca de las deudas. Algunos podrían decir que es difícil vivir sin endeudarse. Sin embargo, salir de las deudas es mucho más difícil. ¿Quieres saber cómo salir de las deudas? Hay una estrategia, aparte de lo que estamos presentando en el programa. Solicita ya mismo este material de manera gratuita. No tienes que pagar nada porque un ángel de esperanza ya pagó por este material. Ingresa al sitio que aparece en tu pantalla, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Son diferentes temas que hablan acerca de la educación financiera a la luz de la Biblia. Nosotros vamos a continuar ya con la parte final del programa, así que no te pierdas la parte de la recomendación y la conclusión. Así es, Samuel, estamos ya en los últimos minutos y bueno, consejos, recomendaciones para nuestros amigos, para quien quiere mejorar su situación financiera, para quien quiere retomar el control y que no se desanimen sobre todo, ¿verdad? 2 consejos. Primero, Samuel acaba de hacer una oferta gratuita, ¿no? O sea, que es para el que quiere y está subvencionada. ¡Wow! O sea, felicidades por eso. O sea, esa es la forma de empezar a querer tomar las riendas de la iniciativa. Y como decían, ¿no? La Biblia también, en la vida, por ejemplo, del rey Salomón, te explica tantas cosas sobre las finanzas personales que básicamente todo lo que se ha creado de las finanzas nace de la Biblia, realmente cuando tú la estudias, ¿no? Entonces eso es un aspecto muy importante y ya tienen una opción de capacitación gratuita y que la pueden aprovechar, ¿no? Si tienen la voluntad. Y segundo, como les decía, bueno, seguir teniendo estos espacios, crear espacios de reflexión,
¿no? De estas cosas, y que vayamos viendo como algo que no nos cause tanto miedo. Sí. ¿Ya? O sea, las finanzas al final de cuentas es como el alimento. ¿De acuerdo? Entiendo que la gente tiene a veces miedo a abordar los números, sí, ¿no? Pero como decía Carola, y rescato eso, ¿no? Es muy bueno pedir ayuda. O sea, imagínense, yo estoy con una dolencia y digo, no quiero que el médico me vea o me recete algo. No necesito. Lo mismo es en las finanzas, como decir, no quiero mejorarme económicamente. Es igual. Entonces, todos podemos ayudarnos y aportamos desde las habilidades que tenemos. Algunos financieras y otros en otros campos. Habilidades financieras. Es cierto, hay personas que tienen de forma innata esas habilidades financieras. Y al inicio Héctor decía, hay gente que sí, que te ve esta tasa y ya está con su mentalidad de inversor, ¿no es cierto? Puede costar esto, puedo revenderlo, pero hay gente que no, pero sí se puede aprender y desarrollar. ¿No es cierto, Héctor? Podemos desarrollar. Todo se puede aprender, ¿no? Entonces depende de nuestras decisiones. Y de la voluntad, que tú mismo lo dijiste, la voluntad. Exactamente. ¿Sabes? Y quiero aprovechar este momento para pedirle a Héctor, yo sé que él tiene su instituto, ¿no? Su escuela de manera online, para que las personas que les gustaría aprender un poco más de finanzas, porque tienen algunos cursos para las personas que no son del área de finanzas. ¿Dónde es que pueden encontrar información, Héctor? ¿Seguir en la página de Facebook tal vez y demás? Sí, nos pueden seguir en Facebook como Centro de Desarrollo de Emprendedores, CDE. CDE, y bueno, también contactarme si quieren de forma directa, con todo gusto, para ayudarlos en todo lo que pueda a mi teléfono personal. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el teléfono, Héctor? 779-25645. Muy bien. Muy bien, perfecto. Y bueno, el programa también queda disponible, ¿no es cierto?, en ntplay.com como siempre. Gracias, Héctor, por tu presencia, por tu aporte valiosísimo aquí en el programa. A ustedes y muchas bendiciones. Gracias, Ami, gracias a ti. Nuestro abrazo de siempre, nuestra invitación para que nos acompañes en un próximo programa.